Mi mamá me tenía agarrada con fuerza mientras mi papá planeaba casarme con un señor mucho mayor y con mala fama, así que un día reuní el valor y me escapé, los expuse a todos y me fui para siempre. Ahora, años después, mi mamá está enferma y me pide que regrese porque la familia es lo más importante, pero yo no olvido lo que viví. En mi familia, muchas niñas eran obligadas a casarse desde que les bajaba por primera vez, sin importar si tenían 12 o 13 años, decían que la sangre era señal de que ya estaban listas. Yo lo veía como algo normal hasta que vi a mi prima, que solo tenía 11, comprometida con un señor de más de 40, sus 2 esposas anteriores habían muerto jóvenes. Esa noche entendí que tenía que protegerme, empecé a comer menos porque escuché que si te tardas más en desarrollarte, quizás puedes evitar que te casen. Otras niñas me decían que parecía un esqueleto, pero a mí no me importaba, muchas ya estaban prometidas con hombres que eran mayores incluso que sus propios papás, pero eso no detenía a los adultos. Yo igual tenía que aprender a servir, a callar, a sonreír y a actuar como una futura esposa. Los viernes me hacían levantar de madrugada para servir la comida sin hablar, si hacía ruido o los veía a los ojos, me castigaban, me hacían cargar ollas calientes sin guantes para que me acostumbrara al dolor, mi mamá me ponía cremas para aclararme la piel y me enseñaba a hablar bonito de tener hijos, aunque yo por dentro no quería nada de eso. Cuando tenía 14 y todavía no me bajaba, algo cambió todo. Una maestra en la escuela me notó muy delgada, me hizo quedarme a hablar con ella y vi que tenía folletos sobre derechos de las adolescentes y sobre matrimonios forzados, y por primera vez entendí que lo que pasaba en mi casa no era normal ni legal. Escondí un folleto, lo estudié en secreto y aprendí cómo pedir ayuda, incluso formé un grupo con otras niñas que también querían escapar de eso, practicábamos qué decir para que un adulto nos creyera y actuara, y aunque finalmente me desarrollé a los 15, ya tenía claro que no iba a dejar que me obligaran a nada. El hombre con el que me querían casar tenía un pasado terrible, y yo tomé la decisión de salvarme a mí misma. 2 días después, a mi prima Ana, una de las niñas del cobertizo, también le bajó, y en cuestión de horas ya la habían prometido con un señor de 51 años que trataba a sus esposas como trofeos y que tenía 8 hijos más grandes que ella. Yo vi cómo se le apagaban los ojos mientras los adultos discutían el precio como si fuera ganado. Esa noche le di mi cuaderno, ahí tenía anotado todo lo que había memorizado, teléfonos de refugios, datos legales, rutas para escapar. Mañana, le susurré, dile al profe de ciencias, usa las mismas palabras que te enseñé. Sus manos temblaban cuando lo agarró. ¿Y tú?, me preguntó. Mi boda es en 2 semanas, le dije con voz temblorosa. Ya pensaré en algo, pero me equivoqué, porque esa misma noche alguien tocó la puerta. Era el DIF. La cara de mi papá cambió de confundido a furioso cuando preguntaron por mi prima, por las novias menores de edad, por los matrimonios forzados. Dijeron que necesitaban hablar con todas las niñas de la familia que fueran menores de 18, en cuanto se fueron, la familia se volvió loca, como manada de lobos. Para ellos alguien estaba metiendo ideas raras a las niñas, según ellos alguien nos estaba contaminando con cosas del mundo moderno. Empezaron a revisar todo buscando a la culpable, y claro, encontraron mi diario escondido en el cobertizo de herramientas, lleno de teléfonos, leyes y datos que había anotado. Mi papá lo quemó frente a todos mientras me gritaba enferma, contaminada, y, mi favorito, un cáncer que había que cortar. Luego anunció, la boda es mañana, antes de que destruya a otra. Esa noche no pude dormir, al amanecer llegarían para vestirme de rojo y dorado y entregarme a un hombre que ya había hecho daño a otras niñas antes. Me daban náuseas de solo pensar en él. Escuché pasos acercándose a mi puerta, agarré la bolsita de plástico que había escondido días antes, con lo más necesario, una muda de ropa, direcciones de refugios que había memorizado y copiado, y los $20 que junté robando $1 por vez del bolso de mi mamá. La manija de la puerta giró, me doblé del estómago y solté un gemido que no era del todo falso. Mi mamá entró ya bien arreglada para mi boda. Levántate, me dijo, el teólogo llega en media hora. Gemí más fuerte y apreté mi panza. Mamá, me siento mal, algo me duele. Se acercó con cuidado, porque en nuestra cultura una novia enferma era mala señal. ¿Qué comiste?, preguntó. Nada, jadeé, tropezando hacia la puerta. Necesito el baño ya. Me agarró el brazo. Pero fuiste hace 20 minutos, por favor, le supliqué con lágrimas saliéndome solitas por el miedo. Me duele mucho, me soltó con cara de asco. 5 minutos, dijo, las tías ya te esperan. Caminé tambaleándome por el pasillo, con la bolsita escondida debajo del camisón. Entré al baño y cerré con llave. Me subí al excusado y moví una plaquita del techo que había aflojado semanas antes. Escondí la bolsa ahí, luego hice ruido usando el baño para que pensaran que era verdad. Pasaron 3 minutos. Jalé la cadena, abrí la llave, y gemí otra vez. Mamá, no se me quita el dolor. Ella golpeó la puerta. Abre ya, no puedo, grité,
Parada otra vez en el excusado, miré la ventanita arriba. Estaba pintada y sellada desde hace años, pero yo ya la había estado aflojando con un cuchillo de mantequilla robado de la cocina. Por favor, un minuto más, más golpes, más voces. ¿Ahora también mis tías estaban ahí afuera? Empujé la ventana con todas mis fuerzas hasta que la pintura se rompió y por fin cedió. El aire fresco de la mañana entró de golpe. La ventanita era chiquita, solo era para que entrara aire, no para que alguien saliera, pero con tantos meses de no comer bien, ya estaba lo suficientemente delgada para caber. Ya tardó mucho. Escuché la voz de mi papá gritar del otro lado: ábranla. Tomé la bolsa que había escondido en el techo y la aventé primero por la ventana, luego me subí. Mis hombros rozaron el marco y en eso los golpes empezaron en la puerta. Mi cadera se atascó y me mordí la lengua para no gritar. Me giré como pude. Justo cuando mis piernas salieron, la cerradura tronó. Caí desde unos 2 metros al pasto mojado. Me torcí el tobillo pero no se rompió. Escuché gritos en el baño. Corrí descalza con el camisón volando al viento. Crucé el patio trasero y me metí al jardín de los vecinos. Los perros ladraban y las luces de movimiento se prendían. Seguí corriendo. Sabía que todos los vecinos eran familias de la misma comunidad. Cualquiera de ellos me regresaría sin pensarlo. Pasé por el patio de Hassan, por la alberca de Mahmoud y rodeé el cobertizo de sal. De pronto se escuchó un coche encenderse y luego otro. Ya me andaban buscando. Me escondí detrás de los botes de basura de Abdullah justo cuando los faros de un coche pasaron. Escuché la voz de mi primo Omar gritar: revisen cada calle, no puede haber ido muy lejos. La carretera principal estaba a 3 cuadras. Y la parada del camión a 4, ya había planeado esa ruta 1000 veces en mi cabeza, pero nunca descalza y con el corazón latiendo como si se me fuera a salir. Corrí entre las casas usando los coches como escondite. Mis pies dejaban huellas de sangre en el cemento. Un vidrio se me enterró en el talón pero no podía detenerme. Escuché el grito de Kareem a mi izquierda y un coche giró la esquina con un chillido. Me tiré entre los rosales de la señora Chen. Las espinas me rasgaron el camisón y la piel. Ella no era de nuestra comunidad, tal vez no me reconocería. Cojeé por su jardín hasta salir al callejón, y ahí estaba, la parada del camión justo cuando llegaba el de la mañana. Salí corriendo de entre los edificios agitando la mano con desesperación. La chofer, una señora negra ya grande, me vio los pies ensangrentados y el camisón roto y me abrió la puerta sin decir nada. Subí los escalones y me congelé. No traía dinero. En el pánico se me olvidaron los $20 en la bolsa. Por favor, susurré, solo necesito llegar al centro, te lo juro que te lo pago luego. Una señora mayor que estaba sentada adelante se levantó y metió las monedas por mí. Siéntate, niña, me dijo suavecito. No preguntó nada, solo se sentó a mi lado y me pasó unos pañuelos. El camión arrancó justo cuando el coche de Omar se metió al estacionamiento. Me agaché rápido, pero alcancé a ver su cara llena de rabia. La señora se movió tantito para taparme la vista y viajamos en silencio hasta el centro. Antes de bajarse me dejó $10 en la mano y susurró: de lo que estés huyendo, no regreses. El juzgado era un edificio enorme que solo había visto por la ventana del coche. Entré cojeando y pasé los detectores dejando huellas de sangre en el piso. Los guardias se miraron entre ellos pero no me pararon. La secretaria del juzgado familiar, una señora de mediana edad con ojos bien amables, me vio y salió de su escritorio. ¿Necesitas ayuda médica? ¿Quieres una orden de protección? Yo recité lo que me había aprendido. Tengo 15 años, me quieren casar hoy, por favor ayúdeme. Me llevó a una silla y trajo papeles. ¿Dónde te estás quedando? Necesitamos una dirección, le dije de memoria la del refugio, rezando que tuvieran espacio. Mi teléfono empezó a sonar desde la bolsa olvidada. Mamá, luego papá, luego Omar, luego números que ni conocía. Se acumularon los mensajes de voz sin que los abriera. Ya sabía lo que dirían: vergüenza, deshonra, castigo, cáncer. La empleada me ayudó a llenar todo. Su cara se ponía más seria con cada cosa que le contaba. Esposas anteriores fallecidas a los 23, fallas en los riñones por tantos embarazos, boda forzada programada para ese mismo día. Espérame aquí, me dijo, y entró a una oficina. Regresó con un juez que leyó mi petición ahí mismo en la sala. Concedido, dijo, orden de emergencia con efecto inmediato. La audiencia completa iba a ser en 2 semanas, pero ese papel en mi mano era lo único que tenía. Lo agarré como si fuera mi salvavidas y salí cojeando de ahí. El refugio estaba a 12 cuadras, caminé 3 y de pronto recordé: puede que no tengan camas. Marqué y lo confirmaron. Estamos llenos, dijo la voz. Te podemos poner en lista para el jueves. Jueves, faltaban 3 días. ¿A dónde me iba a ir mientras tanto? Fue entonces cuando pensé en la Miss Rodríguez, mi maestra, la que un día olvidó cerrar su cajón con los folletos. Aunque tal vez no se le olvidó en realidad. Tomé 3 camiones y después de 2 horas llegué a la prepa Jefferson. Era sábado y todo estaba vacío, pero su coche estaba ahí. A veces venía los fines a calificar. La encontré en su salón,
con su pluma roja en la mano y una pila de trabajos junto a ella, me vio, soltó la pluma y corrió hacia mí, y Dios mío, dijo mientras me veía los pies ensangrentados, el camisón roto y el papel de la orden que yo traía. Bien apretado, siéntate, no te muevas. Me trajo el botiquín de primeros auxilios de la enfermería y empezó a limpiarme los pies. Fue hasta ese momento que empecé a llorar de verdad, no como cuando fingí en el baño, esta vez fue de verdad. Me iban a casar hoy con él, solté entre sollozos, él ya le hizo daño a 2 esposas, le conté todo, que ya tenía la orden pero el refugio estaba lleno y no tenía a dónde ir, que me andaban buscando. Ella sacó su teléfono y marcó a la línea de emergencia del DIF, pero la voz del otro lado no fue nada alentadora. Tiene 15 años, dijo, pero necesitamos más pruebas de peligro inmediato, una orden no basta. ¿Tiene lesiones físicas? El rostro de la Miss Rodríguez cambió. ¿Tiene los pies llenos de vidrios? Está toda cortada. Pero la respuesta fue dura. Si se las hizo mientras huía, no cuenta. Necesitamos pruebas de abuso directo de la familia. En eso mi teléfono volvió a sonar. La Miss lo contestó y su cara se puso blanca. ¿SR a Vivi? No, no es su hija. ¿Qué dice? No, ella sí está aquí. Puso el altavoz. Era mi papá, usando esa voz calmada y de negocios que usaba cuando quería parecer buena persona. Está enferma, tiene problemas mentales, necesita su medicina, estamos muy preocupados. La Miss colgó. ¿Cómo supo que estabas aquí? Preguntó. Mi teléfono, le dije. Claro, me estaban rastreando. Borra todo, me ordenó. Restablece el teléfono. Mientras lo hacía, ella empezó a llamar a más personas, trabajadores sociales, abogados, supervisores, pero todos decían lo mismo, sin más pruebas. No podían hacer nada. Fue entonces cuando escuchamos portazos en el estacionamiento. La Miss cerró con llave la puerta y bajó las persianas. Se hizo un silencio tenso. Escuchamos pasos en el pasillo. Varias voces de hombres hablando primero en árabe, luego en inglés. Sabemos que está aquí, su teléfono dice que está en este edificio, está enferma, necesita ayuda. Tocaron la puerta primero tranquilo, luego más fuerte. Voy a llamar al 911, susurró la Miss, pero le tomé la mano. Espera, déjame intentar algo. Me arremangué la manga y le mostré las marcas redondas en mis brazos. Eran de los entrenamientos en el baño cuando era niña. Luego me subí tantito el camisón y le enseñé los moretones en la espalda, marcas del cinturón de tantos viernes sirviendo callada por horas. Le temblaban las manos cuando sacó su celular y tomó fotos. ¿Por qué nunca se lo enseñaste a nadie?, me preguntó. Yo pensaba que era normal, le susurré, hasta que leí tus folletos. Entonces sí, llamó al 911. Hay varios hombres queriendo entrar a mi salón. Tengo una alumna en peligro, por favor vengan rápido. Los golpes se pusieron más fuertes. Entonces se oyó la voz de mi tío. Tenemos su medicina, es bipolar, esquizofrénica, inventa cosas. Le dije rápido a la Miss, yo vine sola, si traen medicina es porque se prepararon. Ella llamó a la seguridad de la escuela. El señor Williams dijo que ya revisaba las cámaras, y justo cuando se empezaban a escuchar las sirenas a lo lejos, los golpes se detuvieron, los pasos se alejaron. Cuando llegó la policía, mi papá ya no era el mismo de hace rato, ahora era un papá preocupado, con traje caro y frascos de medicina con mi nombre en la etiqueta. Gracias a Dios que llegaron, les dijo. Mi hija está muy enferma, dice cosas horribles de nuestra familia. Los policías nos separaron, una se quedó conmigo y con la Miss, mientras otros hablaron con mi papá y mis tíos allá afuera. Ella nunca ha tomado medicina, dijo la Miss, soy su maestra desde hace 2 años. Miren estas heridas. Uno de los policías me vio los pies. Estos cortes podrían ser autoinfligidos, dijo despacio, si estaba teniendo un episodio mental. Revisen cuando surtieron esas recetas, les dije de golpe. Si estoy tan enferma, ¿por qué no tengo historial? ¿Por qué no voy al doctor o al psicólogo? La Miss sacó su laptop. Tenía ensayos, meses de ellos, donde hablaba de las tradiciones de mi familia y lo que se esperaba de nosotras como mujeres. Pero entre esas palabras, escondí la verdad. Cuando decía que aprendí a cocinar, en realidad me refería a las quemaduras que me dejaban en las manos. Cuando hablaba de prepararme para el matrimonio, era sobre los golpes por ver a los hombres a los ojos. El policía leyó cada página y cada vez fruncía más el ceño. En eso llegó el Sr. Williams, el guardia, con videos de las cámaras de seguridad en su celular. Se veía claramente a mi papá y mis tíos llegando con los frascos de medicinas en las manos, antes de que nadie les dijera nada. Ana, dije de repente, llama a Ana Mansour, ella hizo un reporte ayer, sabe todo. Pero cuando la Miss buscó a su familia, ya no estaban. Se habían mudado esa mañana, fuera del estado. Sin dirección, sin teléfono. Mi papá pareció sentir el cambio. Su rostro cambió, empezó a hablar rápido en árabe con mis tíos.
muy enojado. ¿Qué dice?, preguntó el policía. Que llamen al abogado de la familia, traduje, y algo sobre que la dote no es reembolsable. Ese fue su error. Mencionar la dote. El policía cambió su expresión. Señor, ¿qué dote? Mi papá se quedó con la cara fría. Fue un error de inglés, dijo, pero el policía respondió, su inglés sonaba perfecto hace 5 minutos. Entonces todo se volvió un caos. Llegaron más policías, un supervisor del DIF, alguien de la fiscalía. Mi papá cambiaba entre amenazas de demanda y rogaba por el honor familiar. Mis tíos hablaban de libertad religiosa y de sus derechos como padres. Pero ya había muchas pruebas. Mis ensayos, mis heridas, las recetas falsas, los videos, y la orden de protección que yo misma había entregado. Es una menor, dijo el supervisor del DIF, y tiene acusaciones creíbles de abuso y matrimonio forzado. La ponemos en custodia protectora de emergencia. Entonces mi papá perdió el control. Se me lanzó encima gritando en árabe sobre deshonra y maldiciones. 2 policías lo detuvieron mientras decía que las hijas que traicionaban a sus familias no merecían vivir. La Miss Rodríguez me tomó la mano mientras se lo llevaban. En menos de 20 minutos llegó una mujer llamada Margaret, era la encargada de ubicación de emergencia. Se veía cansada, como si la hubieran sacado de su fin de semana. En cuanto vio mis pies, pidió transporte médico. Necesitamos limpiar bien esos cortes, dijo, ayudándome a sentarme en una silla de ruedas. Hay vidrios que sacar antes de que se infecten. La Miss Rodríguez me apretó el hombro. Voy contigo al hospital, no estás sola. En urgencias había muchísima gente, heridos por partidos y accidentes llenaban todo. Una enfermera revisó mis heridas y confirmó que había vidrios en mi talón y cortes profundos. Margaret, mientras tanto, hacía llamadas para encontrar un lugar donde puedan meterme. Sí, sé que están llenos, decía, pero es un caso de matrimonio cultural en fuga. No puede ir a un hogar normal. Necesita algo especial. Pero nadie tenía espacio. La Miss Rodríguez caminaba nerviosa entre las cortinas. Tiene que haber un lugar. Los refugios están llenos, dijo Margaret, y en fin de semana es más difícil. Encima en casos como este. A veces las familias intentan recuperar a las niñas. Necesitamos un lugar seguro. Llegó un doctor y me puso anestesia local para sacar los vidrios. Yo aguanté, no por el dolor, sino por el miedo. Cada minuto sin un lugar era otro minuto en el que mi familia podía encontrarme. Espera, dijo la Miss de repente. Conozco a alguien. Una enfermera retirada que trabajó años en el distrito. Ya ha ayudado antes en casos de emergencia. Los ojos de Margaret brillaron. ¿Tienes certificación? Déjame llamar. La Miss salió y volvió minutos después con una pequeña sonrisa. Teodora Wittmann. Está certificada y ha trabajado con casos como este. Puede recibirla hoy mismo. Sentí un alivio enorme. Margaret empezó el papeleo, el médico terminó de vendarme los pies y me dio antibióticos. Mientras nos preparábamos para salir, mi celular vibró. Era un mensaje de un número que no conocía. Nos has deshonrado a todos. Esto no ha terminado. Se lo enseñé a Margaret y lo documentó de inmediato. Tendremos que cambiarte el número y ser cuidadosos con las redes sociales, dijo. De todos modos, podían rastrearme. El camino a casa de Teodora duró como 40 minutos, pasando por colonias que yo ni conocía, bien lejos de donde vivíamos. La Miss Rodríguez venía detrás en su coche, no se quiso ir hasta ver que yo estaba a salvo. La casa de Teodora era sencilla pero muy cuidada. Tenía cámaras en cada esquina y una barda alta que la rodeaba. Teodora salió a recibirnos en la puerta. Era una mujer robusta, como de unos 60 años, con una mirada muy atenta y manos suaves. Miró mis pies vendados y mi cara cansada como si supiera exactamente qué hacer. Pasa, hija, vamos a acomodarte, me dijo. Adentro todo se sentía cálido, acogedor, nada que ver con la casa de mi familia, toda fría y llena de cosas brillantes. Me enseñó una habitación pequeña y me dijo que la puerta tenía cerradura por dentro. Las ventanas tienen alarmas y hay sensores de movimiento en toda la casa, explicó. Aquí está segura.
Margaret terminó los papeles mientras la Miss me ayudaba a guardar mis cositas. Antes de irse, la Miss me puso una tarjeta en la mano, es mi número personal. Márcame a la hora que sea. Esa noche casi no dormí. Cada vez que pasaba un coche me tensaba, cada sombra parecía un tío, un primo. Alguien que venía por mí. A las 3 de la mañana, Teodora me encontró sentada junto a la ventana viendo la calle. A la última chica también vinieron a buscarla, me dijo con voz bajita. Llegaron su papá y 3 hermanos a golpear esta misma puerta. Suspiró. La policía tarda menos de 2 minutos en llegar aquí. Me encargué de eso. El domingo pasó volando entre planes de seguridad. Me ayudó a configurar un teléfono nuevo con número que solo tenían ella, la Miss y Margaret. Practicamos qué hacer si alguien se me acercaba, cómo cambiar mi ruta y en qué vecinos podía confiar. Mañana tenemos que inscribirte en la nueva escuela, dijo. No puedes volver a la Jefferson por la orden de protección. Me daba miedo empezar de nuevo, pero más miedo me daba que me encontraran. El lunes temprano llegó la primera prueba. A las 6 de la mañana, el timbre de la casa sonó. En la cámara se veía a mi tía con 2 primas. Traían comida y caras de preocupación. Sabemos que estás ahí, dijo mi tía por el interfón. Solo queremos hablar. Tu abuela está muy angustiada. Teodora no respondió. Solo llamó a la policía. Sí, las personas de la orden de protección están en mi propiedad. Gracias. Se fueron antes de que llegara la patrulla, pero una de mis primas levantó un cartelito hacia la cámara. Decía, te queremos. Vuelve a casa. Ya habían empezado con la manipulación. Esa tarde, Margaret me llamó con novedades. Tu papá ya tiene abogado. Están diciendo que te estamos alejando de la familia y que te llevemos de regreso. ¿Pueden hacerlo?, pregunté. Lo van a intentar, pero con la orden de protección y el caso en el DIF, es difícil que lo logren. Aún así, necesitas estar lista para pelear. El martes llegaron flores. Un ramo gigante con una tarjeta que decía, nos duele el corazón. Perdónanos. Con cariño, mamá. Teodora fotografió todo y luego las tiró. Documenta todo, me dijo. Cada llamada, cada mensaje. El miércoles empecé la nueva escuela. Me inscribieron bajo un programa especial para que mi expediente quedara sellado. La orientadora ya sabía mi situación y me puso un compañero de apoyo. Hasta arregló que si quería, podía comer en la biblioteca. Hemos tenido casos como el tuyo, me dijo. Tu seguridad es nuestra prioridad. Pero esa seguridad se sintió débil cuando vi un coche conocido en el estacionamiento. No era el de mi papá, él era más discreto, pero una de las camionetas de mi tío estaba estacionada donde todos tenían que pasar. Regresé a la oficina y llamé a Teodora. Llegó rápido, se puso justo frente a la camioneta y me sacó de la escuela mientras grababa todo con su celular. Que vean que no tenemos miedo, me dijo. El jueves llegó una carta legal. Mi papá estaba pidiendo mi regreso, diciendo que me habían lavado el cerebro y que estaba perdiendo mi cultura. Margaret me contactó con una abogada llamada Patricia. Era fuerte, segura, especialista en estos casos. Es lo de siempre, dijo. Dirán que es por religión, que tienen derecho como padres, que te están protegiendo. ¿Y yo qué puedo hacer? Tú vas a contradecir todo eso con tu testimonio, las pruebas y tu bienestar como menor. ¿Tendré que verlos en la corte? No, si puedo evitarlo, me respondió. Pero tienes que estar lista para esa posibilidad. Eso me dijo Patricia. El viernes temprano, la cosa se puso seria de verdad. Teodora me despertó con cara preocupada y me dijo, revisa tus redes. No entres a tu cuenta, nomás mira. En una laptop que me prestaron, me enseñó una publicación de Facebook de mi papá. Era mi foto, y abajo un mensaje como de súplica, por favor, ayúdennos a encontrar a nuestra hija. Está enferma y necesita sus medicinas. Se la llevaron personas que la llenaron de mentiras. Estamos muy preocupados. Los comentarios ya estaban lloviendo. Gente de la comunidad compartía la foto, unos pedían oraciones, otros hasta ofrecían recompensas si alguien me veía. Llamamos a Patricia, y ella dijo, eso es un intento de intimidación.
quiere controlar la historia. Tenemos que responder con cuidado. Pero el daño ya estaba hecho. En la tarde, esa foto ya se había compartido cientos de veces. Andaba rolando por WhatsApp en grupos de la comunidad, diciendo que yo estaba enferma y que necesitaba ayuda. Luego pasó algo que me rompió. Una de mis primas, Margie, a la que siempre quise proteger, subió un video. Estaba sentada junto a su mamá, leyendo frases que se veía que le dijeron que dijera. Dijo que yo había inventado mentiras sobre la familia, que ella y sus hermanas tenían miedo, y que si alguien me veía, que me ayudaran a volver a casa para recibir tratamiento. Lloré con todo el corazón. Sabía la presión que ella había sentido para grabar eso. Teodora me abrazó, están usando todo lo que amas para lastimarte. Pero eso no hace que lo que hiciste esté mal. El sábado hubo una visita rara. En la cámara del timbre apareció una mujer joven con un sobre. Soy del despacho de abogados, dijo. Traigo documentos para la menor. Teodora se puso alerta y dijo, déjelos en el buzón. Pero cuando la chava se volteó, me quedé helada. Era mi prima Sara, con peluca y vestida como oficinista. No salgas, me dijo Teodora, pero yo ya estaba en la ventana. Sara levantó la vista y me vio. Por un momento, se le bajó la máscara y se le vieron los ojos llenos de lágrimas. Luego se recompuso, dejó el sobre y se fue. Dentro del sobre había fotos, mi abuelita viéndose débil, mi hermanita en su fiesta de cumpleaños, mi silla vacía, mi mamá llorando mientras hacía mi comida favorita. Y la última foto me hizo un nudo en la garganta, era Anna, la niña que se había escapado antes, de pie entre sus papás, con un anillo de compromiso y una mirada perdida. Atrás de la foto, alguien había escrito, regresó a casa. Ahora es feliz. Tú también podrías serlo. La obligaron a volver, susurré. De todas formas la van a casar. Llamamos a Patricia y ella dijo que eso complicaba todo. Si ella se desdice, no lo hará, le dije. Mira sus ojos. Está aterrada. Pero si no lo dice ella, el miedo no cuenta. El domingo fue peor. Un vecino de Teodora llamó a decir que había hombres tomando fotos de la casa desde enfrente. Para cuando llegó la policía, ya no estaban. Pero el mensaje era claro, sabemos dónde estás. Margaret sugirió cambiarme de lugar, pero Teodora dijo que no. Huir les hace sentir que ganan. Nos quedamos. Documentamos. Peleamos. El lunes en la mañana fue la audiencia para la orden de protección permanente. Patricia me preparó lo mejor que pudo, pero nadie me pudo preparar para lo que viví en esa sala. Todo el lado derecho estaba lleno de mi familia, tías, tíos, primos, líderes de la comunidad. Todos vestidos bien bonito, todos mirándome como si yo fuera un problema. Mis papás estaban en la primera fila, y mi mamá lloraba con un pañuelo. Me senté junto a Patricia, haciendo todo lo posible para no temblar. El abogado de mi papá fue el primero en hablar. Pintó un cuento todo bonito de una familia amorosa que fue destruida por la influencia occidental. Presentaron varios testigos para defender a mi papá. Estaba el imán de nuestra mezquita, familiares, amigos, hasta mi antiguo pediatra, que dijo que nunca había visto señales de abuso. Pero claro, nunca me dejaban sola con él. Le susurré a Patricia, mi mamá siempre contestaba todo por mí. Cuando tocó nuestro turno, Patricia presentó las pruebas paso a paso. Las fotos de mis heridas, los ensayos donde contaba entre líneas todo lo que pasaba, y los videos de mi papá llegando con recetas falsas. Luego llamó a mi maestra, la señorita Rodríguez. Ella habló con calma, pero le temblaban las manos. Contó cómo me había visto leyendo sus folletos, cómo había notado mi pérdida de peso con el tiempo, cómo los ensayos que yo escribía la tenían preocupada. El abogado de mi papá la atacó en el interrogatorio, ¿usted reportó estas sospechas? Ella dijo, primero intenté ganarme su confianza. Creí que si ella se sentía segura, tal vez podría hablar. ¿Entonces usted no denunció como se supone? Insistió. Lo hice cuando tuve pruebas claras, respondió ella. Después de supuestamente llenarla de propaganda contra su cultura, intervino el abogado. Patricia protestó, pero el daño ya estaba hecho. Empezaron a pintar a mi maestra como la culpable de haberme lavado el cerebro. Cuando yo subí al estrado,
Patricia me dijo que me enfocara en los hechos. Hablé de mis cicatrices por quemaduras, de las golpizas, de los primos a los que habían prometido con las esposas muertas de Amuda Bibi. Son acusaciones graves, dijo el juez. ¿Tienes pruebas de esas muertes? Los certificados de defunción son públicos, dijo Patricia. Las dos murieron de falla renal antes de los 23 años, y ambas tuvieron varios embarazos. El abogado de mi papá dijo que la falla renal podía ser algo médico, a menos que estuviéramos acusando a su cliente de asesinato. No estamos diciendo eso, dijo Patricia. Pero hay un patrón claro. Novias muy jóvenes, muchos embarazos, muertes tempranas. Y ahora quieren darle otra chica. El abogado se enojó y dijo que estábamos exagerando y sin pruebas. El juez pidió calma, pero yo vi en su cara que ya estaba dudando. Sin el testimonio de Ana, solo tenían mi palabra. Pero entonces pasó lo inesperado, las puertas de la sala se abrieron y entró una mujer acompañada por un trabajador del CPS. Era joven, tal vez de unos 25 años, con hijab y caminando despacito. Su señoría, dijo el del CPS, esta testigo tiene información importante. Mi papá se quedó rígido. Mi mamá se tapó la boca. La mujer subió al estrado y dijo, me llamo Fátima Bibi. Yo fui la primera esposa de Amuda Bibi. Toda la sala se volvió un caos. El abogado de mi papá empezó a gritar que eso no era posible, y mi familia murmuraba entre ellos. Cuando todo se calmó, Fátima dijo, me casé con él a los 15 años. A los 20 ya tenía 4 hijos y mis riñones estaban fallando. Mi familia le dijo a todos que me había muerto, pero una enfermera me ayudó a escapar. He estado escondida por 5 años. Luego me miró, cuando vi las publicaciones sobre ti en Facebook, supe que tenía que hablar. No podía permitir que le hiciera a otra lo que me hizo a mí. Su testimonio fue fuertísimo. Contó sobre los embarazos muy seguidos, las golpizas cuando no podía embarazarse rápido, y cómo su familia prefirió decir que estaba muerta en vez de aceptar que había escapado. Eso es lo que le pasa a las chicas que intentan huir, o se mueren o desaparecen. El abogado trató de decir que era mentira, pero ella llevaba todo, expedientes médicos, fotos de sus heridas, pruebas del daño en sus riñones, y hasta una foto de su tumba falsa. Cuando el juez dio su veredicto final, dijo claro y fuerte que la orden de protección sería permanente, mis papás ya no podían tener contacto conmigo. Si lo hacían, podían terminar en la cárcel. Mientras nos alistábamos para salir de la corte, mi papá se puso de pie y dijo en árabe, ya no eres mi hija. Para nosotros estás muerta. Siéntese, señor, dijo el juez. Pero mi mamá también se levantó, se quitó el hijab y dijo con voz fuerte, no tenemos hija. Ella murió hoy. Salir de esa sala fue como caminar entre llamas. Mi familia me dio la espalda al pasar. Algunos escupieron al piso, otros murmuraron maldiciones. Pero Fátima me agarró el brazo suavecito y me dijo al oído, no estás sola. Somos más de los que se atreven a decirlo. Afuera, Teodora ya me esperaba en el coche. Mientras nos íbamos, vi a mi papá fuera del juzgado, hablando enojado por teléfono, rodeado de mi familia. Esto no se ha acabado, dijo Patricia. Van a intentar otras cosas. Tú solo mantente alerta. Y claro que tenía razón. A los pocos días, empezó una nueva forma de acoso. Como ya no podían buscarme directo, lo hicieron de otras maneras. Hackearon mis viejas cuentas de redes y las llenaron de cosas falsas. Publicaban que yo tenía problemas mentales, que necesitaba ayuda, y circulaban fotos editadas donde me veía mal. Comenzaron a compartir todo eso en grupos de WhatsApp de la comunidad. Luego empezaron a presionar a Teodora. En las tiendas donde ella compraba, ya no querían atenderla. No queremos problemas, le dijo un señor. Tu niña de acogida. Su familia es poderosa. Después, vinieron las demandas. No penales, sino civiles. Nos demandaron por difamación, angustia emocional, y quién sabe qué tantas cosas más. Todo falso, pero igual de costoso. Quieren arruinarnos económicamente, explicó Patricia. Es una estrategia que usan mucho. Y luego llegó lo peor, los videos de otras chicas. Empezaron a aparecer en línea, con primos y amigas diciendo que yo les había metido ideas peligrosas.
Uno de mis primos decía, nos dijo que nuestros papás querían vendernos. Todo estaba ensayado. Yo veía el miedo en sus ojos. Eran chicas que yo había querido ayudar, y ahora las usaban para atacarme. Después de encontrar huellas en el jardín una mañana, Teodora puso más seguridad en la casa. La policía no pudo probar nada, pero sabíamos que alguien nos estaba vigilando. Quizás deberías entrar al programa de protección de testigos, me dijo Margaret una semana que todo se puso feo. Pero yo no quería huir. Pensé en Fátima escondida 5 años, en las chicas que se habían quedado atrapadas. Si yo me escondía, ¿quién las iba a defender? No, dije firme. Yo me quedo. Yo peleo. Yo les enseño que sí se puede. Luego apareció una mujer en la puerta. Decía ser de un servicio de mediación cultural. Ayudamos a que las familias se reconcilien, dijo sonriente. Podríamos organizar una reunión supervisada. Teodora le cerró la puerta en la cara, pero dejó unos volantes sobre la tragedia de la desconexión familiar. Otros también lo intentaron. Una terapeuta de reintegración cultural, un líder religioso que quería mediar, hasta un pariente lejano que dijo que mi abuelita estaba muriendo y que solo quería verme una vez más. Todo lo documentamos, todo lo reportamos. Pero estábamos cansadas. Y justo cuando todo parecía peor, Patricia llamó con noticias que me helaron. Anna quiere verte. Me quedé en silencio. ¿Y si era una trampa? No sé, dijo Patricia. Nos contactó a través de su abogado. Dice que tiene algo que debes escuchar. La cita fue en la oficina de Patricia, con seguridad. Cuando Anna entró, casi no la reconocí. Estaba delgada, con los ojos vacíos y como si algo se le hubiera roto por dentro. Me obligaron a volver, susurró cuando estuvimos solas. Dijeron que si no lo hacía, lastimarían a mi hermanita. Anja. Lo siento tanto. Escucha, interrumpió. Tienes que saber esto. Están planeando algo. Escuché a mi papá hablar. Ya renunciaron a traerte de vuelta. Eso es bueno, dije. No, respondió con lágrimas en los ojos. Ahora quieren usarte de ejemplo. Quieren mostrarle a otras chicas lo que pasa cuando traicionas a la familia. ¿Qué quieres decir con eso? Le pregunté. No lo sé exactamente, pero los escuché mencionar tu nueva escuela. Algo sobre mandar un mensaje que todos entiendan. Sentí un escalofrío. ¿Cuándo? Pronto, tal vez esta semana. Lo siento, no sé más. Ahora ya no confían en mí. Me tomó las manos y me dijo, ten cuidado. Cambia todo. No hagas lo mismo de siempre. Te han estado vigilando, están aprendiendo tus rutinas. La escolta de seguridad se la llevó rápido, pero antes de irse, me dejó un papelito en la mano con una dirección. Otras chicas, murmuró. Ayúdalas. Esa noche, Teodora y yo hicimos un plan. Me tomaría unos días libres de la escuela, cambiaría mis horarios, nunca estaría sola. Pero subestimamos lo lejos que estaban dispuestos a llegar. El miércoles en la mañana, yo estaba en la cocina cuando sonó una alarma. No es la perimetral, dijo Teodora. Es la ventana de mi cuarto. Enciérrate en el baño, me ordenó, mientras llamaba al 911. Corrí. Escuché vidrios rompiéndose y voces de hombres gritando en árabe. Mi papá y mis tíos no fueron. Fueron más listos que eso. Eran hombres pagados, tal vez parientes lejanos o gente de la comunidad que aceptó hacerles el trabajo sucio. La puerta del baño era fuerte, pero no aguantaría mucho. Escuchaba cómo me buscaban, cómo gritaban mi nombre, diciendo que solo querían hablar. La policía llega en 3 minutos, gritó Teodora desde afuera. Aguanta. El pomo empezó a moverse, luego fueron golpes más fuertes. Ya me habían encontrado. Sal, niña, dijo una voz. No lo hagas más difícil. Tu familia te extraña. Me pegué a la pared, buscando algo para defenderme. Encontré un aerosol y unas tijeras, pero no era mucho contra varios hombres. La puerta ya se estaba astillando. Un golpe más y entraban. Y entonces. Las sirenas.
Benditas sirenas, gritando calle abajo. Los golpes pararon. Escuché pasos corriendo, puertazos. Cuando llegó la policía, los hombres ya se habían ido. Solo quedaron vidrios rotos y huellas de lodo. Tenemos que moverte hoy mismo, dijo Margaret, que llegó en menos de una hora. Este lugar ya no es seguro. Mientras empacaba mis cosas, no podía dejar de pensar en la advertencia de Anna, en la dirección que me dio, en todas las chicas que seguían atrapadas. Pero antes de irnos, le dije a Teodora, necesito hacer una llamada. Marqué a la señorita Rodríguez. ¿Recuerda los panfletos? Creo que es momento de hacer más. Muchos más. Porque aunque me trasladaran, me amenazaran o me casaran, no podían callar todo lo que ya había compartido. Cada chica que sabía sus derechos era una victoria. La guerra por mi libertad no había terminado, pero al irnos de la casa de Teodora, yo llevaba algo más fuerte que el miedo, la seguridad de que ya había ganado la batalla más importante. Había demostrado que sí se puede decir que no, que hay otra vida, que aun cuando te rechazan, puedes empezar de nuevo. Y ese mensaje, esa esperanza, llegaría a otras chicas, les gustara o no a mi familia. El nuevo refugio estaba a 64 kilómetros. Era un departamentito encima del garaje de un policía retirado. Margaret dijo que él ya había ayudado a otras chicas como yo. La seguridad era más estricta que en casa de Teodora, sensores de movimiento, cámaras, botones de pánico en cada cuarto. Esa noche, me quedé viendo la dirección que me había dado Anna. Era una casa en una colonia donde vivía otra parte de nuestra comunidad. Sabía que ahí había más chicas que necesitaban saber que tenían opciones. Al día siguiente, la señorita Rodríguez llegó con cajas de material. Decidimos crear paquetes de información. No solo folletos, sino guías escondidas en cuadernos escolares, números telefónicos escritos como problemas de matemáticas, información legal disfrazada de tarea de historia. Los distribuiremos por medio de las enfermeras escolares, explicó. Ellas son denunciantes obligatorias y saben detectar a las chicas en riesgo. Mientras trabajábamos, Patricia llamó. Traía noticias. Los hombres que entraron a casa de Teodora habían sido identificados por sus huellas. Eran primos lejanos de mi papá. Ya había órdenes de arresto, pero habían huido del estado. Dijeron que sus familias, me explicó Patricia. También metieron una apelación contra la orden de protección. Están diciendo que todo es por discriminación religiosa. Tardamos 3 días en preparar los paquetes. Cada uno tenía un compartimento escondido con números de emergencia, información legal sobre nuestros derechos y pasos para escapar si era necesario. Hicimos 50, aunque sabíamos que la mayoría iban a ser tirados a la basura por papás desconfiados. Pero si aunque fuera uno llegaba a una chica que lo necesitara, ya valía la pena. El jueves pasó algo fuerte. Una trabajadora social llegó con una chavita que se veía súper asustada. Era de otra familia de nuestra comunidad, pero su historia ya la conocíamos, la habían prometido con un señor de 47 años. Le acababa de bajar por primera vez la semana pasada. Encontré tu cuaderno, me susurró bajito. Lo tenía escondido en el cuarto de su primo, el que tenía problemas de matemáticas que en realidad eran números de teléfono. Sentí que el corazón me brincaba. La información ya estaba llegando a lugares donde yo ni podía imaginar. Margaret le encontró un lugar de emergencia donde quedarse mientras yo me sentaba con ella a explicarle qué iba a pasar después. El miedo en su cara poquito a poquito se fue cambiando por decisión, cuando se dio cuenta que sí tenía opciones. Esa misma noche sonó mi nuevo celular con un número que no conocía. Casi no contesté, pero algo me hizo hacerlo. No cuelgues, me dijo una voz joven, rápido. Estoy usando el teléfono de una amiga. Somos 6. Encontramos tu información. Necesitamos ayuda. Agarré un lápiz y fui apuntando todo lo que me decía mientras hablaba súper bajito y rápido. 6 niñas, entre 12 y 16 años. 3 ya prometidas con señores grandes. Se conocieron a escondidas y compartieron las hojas del cuaderno que encontraron. ¿Pueden hablar con consejeras escolares?, le pregunté. Lo estamos intentando, pero desde que tú hiciste lo que hiciste, nuestros papás nos traen bien vigiladas. Le di frases específicas que podía usar, nombres de profesoras que sí le podían ayudar,
Le pedí que me repitiera los números de emergencia, y le expliqué todo, hasta cómo pedir ayuda en los juzgados. ¿Y si nos cachan?, me dijo con voz temblorosa. Entonces lo vuelves a intentar, le contesté. Y lo sigues intentando hasta que seas libre. El viernes en la mañana, Patricia me llamó con noticias urgentes. El abogado de tu papá presentó una moción de emergencia. Dicen que estás metiendo menores en situaciones peligrosas. Quieren que te acusen penalmente por enseñarles a las niñas sus derechos. Le están llamando corrupción de menores y meterse con la patria potestad. No va a proceder, pero quieren que te asustes. Quieren callarte. Pero ya estaba cansada de vivir con miedo y quedarme callada. Esa misma tarde me reuní con un periodista que conocía a la señora Rodríguez. Era alguien que escribía sobre derechos humanos y aceptó contar nuestra historia. Prometió proteger las identidades de todas las chicas. Nada de nombres, ni fotos. La gente tiene que saber que esto está pasando aquí mismo, en Estados Unidos. El artículo todavía no salía, pero con solo saber que ya existía, sentí que había ganado una pequeña batalla. El sábado llegó un paquete por correo sin remitente, con sello de otro estado. Dentro venían fotos y una carta escrita a mano con letra temblorosa. Las fotos eran de una chava vestida de enfermera, sonriendo en su graduación. La carta era de Fátima. Quería que vieras lo que sí se puede lograr, escribió. Estuve 5 años escondida, pero hice mi vida, me convertí en enfermera, y encontré a alguien que me ama por lo que soy, no por ser propiedad de nadie. Sé fuerte. Lloré mientras veía las fotos, porque eran la prueba viva de que sobrevivir no solo es resistir, también se puede construir algo mejor. El domingo fue tranquilo hasta en la noche, cuando Margaret me llamó. Hoy llegaron 3 niñas más. De familias distintas. Todas con los paquetes en la mano. CPS ya está abriendo investigaciones. La respuesta fue rápida. El lunes en la mañana, el abogado de mi papá dio una rueda de prensa afuera del juzgado. Me pintó como una adolescente problemática que estaba destruyendo familias y metiéndole ideas malas a otras niñas con cosas del mundo occidental. Detrás de él había varios líderes comunitarios asintiendo con la cabeza. Ella se aprovecha de niñas vulnerables, dijo. Llena sus cabezas de mentiras sobre familias que solo quieren cuidar su cultura. Pero Patricia ya estaba preparada. Tenía cartas firmadas de maestros, trabajadoras sociales, y consejeras que llevaban años viendo esto, pero no sabían cómo ayudar. Hasta el policía retirado que me estaba dando casa habló en público, contando hasta dónde llegaban algunas familias para recuperar a sus hijas. Pero el verdadero golpe llegó el martes. Apareció otro video en redes. Margie otra vez, pero ahora con otras 4 chicas del grupo de habilidades de mi esposa. Todas decían que yo las quise poner en contra de sus familias. Ella nos dijo que nuestros papás eran malos. Una niña lo dijo muy segura. Dijo que nuestra cultura estaba mal, y nos hizo odiar lo que somos. Yo reconocí de inmediato el guión. Las palabras bien elegidas, el entrenamiento. Pero para los que veían el video desde afuera, eso parecía una condena. No veas más, me dijo el oficial retirado cerrando la laptop. Están intentando quebrarte, me dijo Patricia. El miércoles todo se empezó a mover muy rápido. Patricia me llamó temprano. El periodista que iba a sacar el artículo recibió amenazas legales. El abogado de mi papá lo estaba acusando de difamación y le advirtió que si lo publicaba, le iban a llover demandas. Y luego llegó Margaret con una noticia que me dejó helada. Una de las niñas que te llamó la semana pasada, su familia se enteró. La van a mandar fuera del estado mañana. ¿Cuál niña? Pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Tenía que ser la más grande, la más valiente, la que tenía más posibilidades de hablar, Samira. 16 años. Tenía cita con un consejero justo ese día. Pensé rápido. ¿El juzgado? ¿Si logra llegar ahí antes de que se la lleven? Margaret ya estaba marcando, avisando a las autoridades. Pero todas sabíamos la verdad, cuando sacaban a una niña fuera del estado, casi nunca la volvían a encontrar. Esa tarde tomé una decisión. Aunque todos me dijeron que no, insistí en ir al juzgado. No a entrar, eso sería muy arriesgado.
Solo cerca. Lo suficiente para que Samira me pudiera ver si escapaba. El oficial retirado manejó hasta estacionarse donde pudiéramos ver bien el edificio. Esperamos 2 horas. Nada. Y de pronto apareció una camioneta. La vi. Samira, caminando apretada entre 2 de sus tías. No era para protección, era para llevarla a sacar pasaporte. Se la iban a llevar del país. Me vio desde la ventana. Nuestros ojos se encontraron un segundo. Apreté mi mano contra el cristal y le dije con la boca, «Corre». No corrió. No podía. Sus tías la traían agarrada bien fuerte. Pero al pasar seguridad, hizo algo más valiente, se tiró al suelo, gritando de dolor como si tuviera un cólico fuerte. Era uno de los trucos que yo misma había enseñado. La seguridad pidió ayuda médica. Y en medio del caos, Samira logró tomarle el brazo a un oficial. No supe qué le dijo, pero vi que el oficial cambió la cara, habló por radio y llegaron más policías. Sus tías intentaban levantarla, diciendo que estaba bien, pero ella seguía gritando y aferrada al brazo del oficial. Minutos después llegaron trabajadores de CPS. «Tenemos que irnos», dijo el oficial, encendiendo el coche. Mientras nos alejábamos, vi a uno de mis tíos saliendo de la camioneta, gritando por teléfono como loco. Habían perdido a otra. El jueves fue una locura de juntas legales. Patricia estaba armando un caso en contra de las tácticas de intimidación, cada amenaza, cada intento de asustarnos lo estaba documentando. El periodista había encontrado un editor valiente que sí se atrevió a publicar la historia, y más niñas empezaron a salir. No solo de mi comunidad, sino de otras que habían escuchado rumores sobre la red. «Iniciaste algo», me dijo Patricia. «Algo que no van a poder parar». El viernes amanecí con sirenas. No es raro en esta zona, pero esas sirenas se detuvieron justo cerca. Muy cerca. El oficial retirado ya estaba de pie, revisando las cámaras. «Atrás», ordenó, con la mano en su arma. Miré por la ventana. Había fuego. Un coche en el estacionamiento estaba en llamas. No era el de él, era otro, uno que no había estado ahí la noche anterior. Cuando llegaron los bomberos, la policía revisó el maletero del coche. Encontraron muñecas vestidas de novia, quemadas, irreconocibles. El mensaje era claro. «Nos vamos esta misma noche», dijo Margaret apenas llegó. Pero yo ya estaba harta de estar huyendo. No. Eso es lo que quieren. Que viva con miedo, escondida. Ya no les voy a dar ese gusto. Discutimos por horas. Al final, llegamos a un acuerdo. Me quedaría, pero con más seguridad. Agentes fuera de servicio harían guardias rotativas, los botones de emergencia estarían conectados directo al 911, y yo cambiaría de cuarto cada noche. Nunca dormiría en el mismo lugar 2 veces seguidas. El sábado trajo algo que no esperaba, esperanza. El artículo se publicó antes de lo planeado, y se volvió viral en solo unas horas. Llegaron cientos de mensajes de mujeres que también habían escapado, ofreciéndome apoyo, contactos, recursos. Organizaciones que ni conocía me mandaron correos para ayudar a expandir la red. Pero el mejor mensaje fue de Ana. De un número desconocido, solo decía: 12 niñas, en 3 estados diferentes, ya tienen los cuadernos. Están haciendo copias. «Lo lograste», me dijo una de las chicas. Ese domingo fue tranquilo, pero yo sentía que era la calma antes de algo fuerte. Sabía que mi familia no se iba a quedar de brazos cruzados después de todo lo que había pasado. Y tenía razón. El lunes en la mañana llegó lo que ellos consideraban su golpe final. No fue violento, pero sí fue lo peor para ellos. Publicaron un aviso oficial en el boletín de la comunidad. Me repudiaban, no solo mis padres, sino toda la familia extendida. Dijeron que mi nombre sería borrado de los árboles genealógicos, que quitarían mis fotos de las casas y que cualquiera que me hablara sería castigado igual. Para ellos, era peor que estar muerta. Era como si yo nunca hubiera existido. Pero cuando leí esa noticia, no sentí dolor. Sentí alivio. Habían usado su última carta y yo seguía aquí, firme. El martes todo cambió. Las chicas que me habían estado observando en silencio,
vieron que el peor castigo de todos no me había derrumbado. Se atrevieron. Ese día se presentaron 3 nuevas órdenes de emergencia. 2 niñas llegaron a refugios. Una fue detenida, pero alcanzó a avisar a sus maestros antes de que la sacaran. El miércoles me reuní con líderes de una organización que me habían contactado. Querían hacer algo más grande, formar una red real de apoyo con respaldo legal, hogares de acogida y un sistema organizado para estas situaciones. La llamaremos Red de la Libertad, dijo una de las mujeres. Oculta a plena vista, como tus cuadernos. El jueves tenía audiencia en el juzgado para renovar la orden de protección. Cuando entré, la sala estaba llena. Pero esta vez no era con mi familia. Era gente que me había apoyado, niñas que habían escapado, trabajadores sociales, maestros, testigos que vieron las señales y no sabían cómo ayudar. El abogado de mi papá trató de hacer un último intento. Dijo que ya me habían repudiado y que eso probaba que ya no querían contacto. Pero el juez lo calló de inmediato. El desconocimiento no borra las amenazas ni los delitos, dijo con firmeza. La orden sigue vigente. Cuando salimos del juzgado, Fátima ya nos esperaba afuera. Manejó 3 horas solo para abrazarme. No dijimos nada. No hacía falta. Nos abrazamos frente a las cámaras. 2 chicas que se negaron a desaparecer. El viernes tuvimos la primera junta oficial de la Red de la Libertad. Éramos 15 voluntarios, la señora Rodríguez, Teodora y muchos más. Organizamos rutas para entregar los paquetes de información, ubicaciones de casas seguras y planes para responder a emergencias. Todo eso que empezó con un cuaderno escondido se estaba volviendo algo real. Esa noche, mi teléfono sonó. Otro número desconocido. Una niña, con voz temblorosa y llena de esperanza, me dijo: «Encontré tu cuaderno. ¿Me puedes ayudar?» «Sí», le dije tomando mi pluma. «Cuéntame todo». Mientras ella hablaba en susurros, pensé en todas las que aún estaban atrapadas, en las que creían que no había salida. La red iba a crecer. La información iba a correr de boca en boca, de mano en mano. Algunas escaparían, otras no. Pero cada chica que conociera sus derechos ya era una victoria. Mi familia me había borrado. Pero yo me convertí en algo que ellos ya no podían borrar, prueba viva de que sus hijas podían decidir otra cosa. Esa verdad se iba a pasar en susurros, en cuadernos escondidos, en las acciones de chicas valientes que arriesgaban todo por su libertad. La guerra no había terminado. Quizá nunca termine del todo. Pero esa noche, cuando le di a una niña las palabras que podían salvarle la vida, supe que ya habíamos ganado la batalla más importante. Habíamos demostrado que sí se puede decir no.